Marisa Páez obtuvo su doctorado en psicología por la Universidad de Almería y su máster en psicooncología por la Universidad Complutense de Madrid. Es psicóloga y la actual directora del Instituto ACT en España, donde coordina el máster en terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítica funcional y mindfulness, y dirige el programa internacional sobre terapias contextuales. Es reconocida internacionalmente por sus numerosos artículos científicos y libros, y su participación en proyectos e investigaciones relacionados a la psicooncología, el comportamiento adictivo, dolor crónico, duelo y otros temas desde un marco conductual contextual. Es coautora de los libros Tratando con, Terapia de aceptación y compromiso, Habilidades terapéuticas centrales para la aplicación eficaz, y el libro Múltiples aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso. Sus estudios en psicología bajo la supervisión de la doctora Carmen Luciano y su formación adicional con terapeutas como Stephen Hayes, Kelly Wilson y Kirk Strossard, y su notoria y admirable labor le han valido por parte de la ACBS la acreditación como ACT Trainer. Cabe mencionar que la doctora Marisa Páez es una de las muy pocas personas en España que cuentan con esta acreditación por ACBS. En la actualidad, además de ser directora del Instituto ACT, compagina su trabajo como terapeuta con la docencia, investigación y supervisión a terapeutas. Te invitamos a que disfrutes tanto como nosotros de esta entrevista, en donde nos cuenta un poco sobre su historia, su trayectoria, su trabajo, y comparte con todos nosotros algunas de sus opiniones referentes a la psicología y al quehacer del psicólogo. Vale. Bueno, doctora Páez, nos sentimos increíblemente honrados con su presencia y queremos agradecerle profundamente el aceptar esta entrevista, ¿no? Y nuestra primera pregunta va relacionada a sus inicios en la psicología. ¿Cómo fueron esos inicios en la psicología? Y si pudiera enfatizar también cuál era su percepción cuando usted apenas era un estudiante y cuál es su percepción actual de la psicología, qué cosas han cambiado, qué cosas siguen igual. Bueno, en primer lugar el placer es mío, Osvaldo, estar participando con vosotros en este encuentro a pesar de la distancia. A mí me parece maravilloso y me parece tremendamente enriquecedor que podamos tener estos puntos de encuentros y estos espacios donde conversar, ¿no?, sobre distintas perspectivas de la psicología, y que bueno, vosotros estéis recogiendo ahí estos testimonios y estas opiniones. Me parece ahí muy valioso. Así que bueno, yo os quiero primero que nada agradecer a vosotros por esta invitación que a mí también me honra. Y bueno, y a ver si yo me acuerdo cuál era mi percepción cuando era estudiante, que no hace poco de aquello. Pero bueno, yo soy argentina, he estudiado en Argentina. Tengo que decir que yo recuerdo mis años de formación en la Universidad de la Aconcagua como una formación muy rica, fundamentalmente porque en aquella universidad y en aquel tiempo el programa que cursábamos nos mostraba muchas perspectivas sobre la psicología. Y entonces no llegamos a profundizar, yo creo, en ninguna, pero sí fuimos capaces de tener ahí una perspectiva bastante amplia de las distintas visiones que había del ser humano. Nunca me voy a olvidar una cosa que yo no he vuelto a ver en toda mi carrera profesional, que es que teníamos una asignatura que era tratamientos psicológicos, en donde veíamos a un mismo caso tratado, entendido y tratado desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista cognitivo-conductual, desde el existencialismo, desde el humanismo, desde el enfoque sistémico. Y a mí aquello me pareció, y me sigue pareciendo, muy valioso, porque sí que nos mantuvo ahí, ¿no?, esta visión como amplia de la psicología y abierta, ¿no?, que yo creo que es una actitud que tenemos que mantener a lo largo de nuestra carrera, ¿no?, la amplitud y la humildad de ser capaces de ver otras perspectivas y estudiarlas.
Pero ahora, sin embargo, eso es no como lo más positivo. Sin embargo, yo me recuerdo estudiando psicopatología y psicología clínica, y especialmente la psicopatología, como algo oscuro, ¿no? Como algo oscuro, como centrado en el síntoma, en lo que funcionaba mal, en lo que teníamos que quitar, en lo defectuoso. Era bastante evidente, yo recuerdo, esto de que conforme vas estudiando cosas, tú tenías la sensación de que tú padecías de aquello, ¿no? Y entonces era en qué momento yo voy a tener alucinaciones visuales como Ana O. Entonces, aquello era vivido con temor, ¿no? Como con miedo, con, esto qué raro. Sin embargo, cuando la perspectiva que tengo hoy, ¿no? Dentro de la perspectiva ahí funcional y contextual, yo me sigo viendo como mis pacientes y sigo viendo en cualquier momento o en qué momento a mí me puede pasar o puedo tener, ¿no? Este bloqueo o esta dificultad o pasar por ¿no? Tener este traspié, quedarme pillada, quedarme fusionada en algún momento. Pero de una perspectiva completamente diferente, de una perspectiva normalizadora, positiva, compasiva, en donde en este momento yo soy capaz de ver que, bueno, que verdaderamente todos estamos ahí en el mismo barco, los procesos psicológicos que explican los problemas, pues también nos ayudan a entender cómo nos motivamos, cómo funcionamos muy bien en ciertas cosas, cómo somos eficaces en otras. Entonces, bueno, la visión es muchísimo más positiva, más constructiva y más normalizadora, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ha cambiado entre aquella percepción, ¿no? De joven pero no solamente por una cuestión de, ¿no? De desarrollo personal y de madurez profesional, sino fundamentalmente por lo que entendemos hoy gracias a la perspectiva funcional y contextual acerca de los problemas psicológicos y de lo que viene a ser la felicidad de la gente o cómo es que la gente puede tener buenas vidas, ¿no? Excelente, perfecto. Y hablando sobre esta perspectiva conductual, contextual, ¿pudieras comentarnos cómo fue tu aproximación a las terapias contextuales de tercera generación? Bueno, eso me acuerdo un poco más. Bueno, yo terminé la carrera de licenciatura, me licencié allí en Argentina y entonces yo estaba muy motivada por no esta amplitud ahí de perspectiva acerca de mi carrera, ¿no? Más profundizar sobre lo que yo estaba estudiando. Entonces, bueno, me embarqué, quería irme al extranjero a continuar los estudios y entonces decidí venirme a España y llegué a la Universidad de Almería por casualidad, básicamente por una cuestión administrativa. Yo no sabía ni dónde estaba en el mapa Almería. Tenía intención de venir a una universidad de Madrid o de Barcelona, que son las ciudades, ¿no? Que uno conoce cuando vive en el extranjero y son más grandes y entonces resultan atractivas por otro tipo de cosas también. Pero de repente, bueno, en la Universidad de Almería me facilitaban cuestiones administrativas, ¿no? De trámites. Pues yo acababa de terminar la licenciatura y entonces podía venirme pues, a los 3 meses aquí a España. Y entonces, bueno, llegué ahí. Y bueno, tuve la gran sorpresa de encontrarme un laboratorio que en aquel momento era floreciente, estaban empezando a desarrollar, empezábamos a conocer qué eran esto de las terapias contextuales y se empezaban a hacer estudios en torno a la habitación experiencial, en torno a las estrategias de control, la aceptación, qué era eso. Y mi idea inicial era estar un año en Almería y luego continuar con el doctorado en otra universidad. Se podía pedir fácilmente el traslado, pero en aquel año fue sumergirme absolutamente en la perspectiva del análisis de la conducta, del conductismo radical, leer por primera vez a Skinner,
y cambiar completamente mi visión de los seres humanos, de cómo funcionamos y de qué están hechos los problemas. Aquello fue verdaderamente impactante para mí. El poder empezar a ver a los seres humanos como que esta idea de cualquier cosa que tú hagas es perfecto porque tiene que ver con tu historia y ahora podemos entender de dónde viene eso que te ocurre, es perfecto, no hay nada que cambiar ahí y simplemente tenemos que ser capaces de entender qué necesita aprender, ¿no? Y en términos de aprendizaje, qué necesita esa persona para poder avanzar en la vida que sueña, que desea. A mí aquello me impactó mucho y sin duda me motivó a continuar allí y a seguir estudiando y bueno, y tuve el privilegio sin duda de estar en un equipo muy productivo, muy bueno, a la cabeza en España en ese momento y bueno, que era un equipo vivo en donde bueno, estábamos todos ahí muy interesados por aprender, por descubrir cosas y por saber qué era aquello, ¿no? Entonces, bueno, el cambio ahí fue inmediato y fue muy positivo. ¿Tu primera impresión fue de mucho agrado? Yo recuerdo la primera impresión que tuve viniendo de la trayectoria que yo venía, de haber estudiado mucha filosofía, de haber estudiado mucho psicoanálisis también. A mí la sencillez con la que se explicaban las cosas, la claridad y la posibilidad de ver y de, a través de experimentos, el poder manipular variables, ¿no? Es como si pudieras ser capaz de tocar, ¿no? De tocar en el laboratorio y ver el efecto ahí directo de lo que tú haces, aquello, o sea, la simpleza y el poder ver de una forma tan directa fue lo que más me impactó. Y yo creo que para mí es esencial y a día de hoy sigue siendo esencial que un terapeuta, cuando está en una interacción clínica, toque y sepa lo que está tocando y sepa cuál es la dirección o cuál es el efecto que quiere conseguir o para qué dice o para qué pregunta o para qué muestra lo que muestra en la terapia, ¿no? Y entonces, bueno, yo en el laboratorio, con estos principios ahí tan básicos que se iban desarrollando en el laboratorio y con los pacientes, bueno, aprendí a ir tocando aquello. Y bueno, y a mí me pareció una perspectiva además súper esperanzadora. Sobre... ¿no? Muy potente en términos de a dónde podemos llegar los seres humanos. Perfecto. Y en tu trabajo desde la investigación hasta que la aplicación de las terapias de tercera ola, ¿en qué momento nace este bonito proyecto llamado Instituto ACT en España? ¿Qué es lo que buscaba o busca todavía y por qué? ¿Cómo nace ACT? Pues el Instituto ACT ya lleva 10 años. 10 años hace que con la doctora Carmen Luciano, Francisco Montesinos y yo nos embarcamos en este proyecto en la idea fundamental de que en España hacía falta un centro en donde pudiéramos difundir todo aquello que se estaba haciendo en el laboratorio y todo aquello que estábamos aprendiendo con los pacientes. Y entonces, bueno, yo me mudé a Madrid, para poder hacer efectivo aquel proyecto. Y entonces, fundamentalmente, yo recuerdo los primeros años como años muy activos de conferencias, de charlas, de presentaciones, en donde queríamos abrirnos un poco a la comunidad. No se sabía nada, las universidades en este momento están empezando a incorporar este tipo de acercamientos, están comenzando a tener un lugar aquí en España, pero entonces no había absolutamente nada. Y entonces empezamos a trabajar fundamentalmente en la difusión y en general hay interés en los profesionales para que conocieran toda la investigación que había a la base y que de alguna forma
explicaba el por qué la terapia cognitivo-conductual necesitaba, bueno, ciertas modificaciones o qué podíamos sumar, no a lo que ya había. Y así fue como empezó. Hoy los objetivos del instituto son, yo creo que diferentes porque ya estamos en un contexto, probablemente en México no sea así todavía. Yo creo que vosotros en este momento estáis en ese momento, ¿no?, de despertar a estos intereses, pero en este momento en España las terapias contextuales de tercera generación son muy conocidas, y yo creo que el objetivo que tenemos en este momento es cuidar que este acercamiento no se transforme ni en una moda pasajera, no se transforme en que los terapeutas o las personas que se acercan a este modelo no sea porque me siento cómodo, porque me resulta atractivo, porque me gustan las metáforas, sino que yo creo que nuestro papel en nuestro contexto hoy es cuidar que no se trastoquen en lo esencial del modelo. Lo esencial del modelo tiene que ver con cómo entendemos a los seres humanos, cómo funcionan los seres humanos. Entonces, eso es central. La terapia no es lo más importante. Entender cómo una persona se enreda y tiene una vida limitada es lo importante, pero es que ese conocimiento nos va a ayudar a entender tanto la dimensión conocida como la patología, pero también las dimensiones que tienen que ver con cómo hacemos para que un individuo esté motivado, para que un individuo le encante su trabajo, para que funcione fenomenal, cómo hacemos para hacer entender a un padre cómo tiene que criar a su hijo, ¿no? Es decir, yo creo que esa es nuestra labor ahora, cuidar por preservar las bases teóricas, filosóficas del modelo y que no se transforme en meras técnicas, que la gente no lo tergiverse y que no caigamos en un eclecticismo eclecticismo teórico me refiero, en donde, bueno, yo entiendo así, pero no, yo creo que el objetivo del Instituto ACT hoy es cuidar que toda esta gente que ya se ha acercado a las terapias de tercera generación sepan de verdad, en profundidad, con precisión, con evidencia, ¿no?, científica, que conozca de dónde vienen y por qué pueden ser útiles. Ese es el objetivo hoy, ¿no? Cuidar el modelo. Excelente. Y bueno, sin duda creo, por la percepción que se tiene aquí en México de Instituto ACT, que es un punto de referencia, ¿no?, cuando se trata de formación, ¿no?, de terapeutas de tercera ola, ¿no? Y me imagino que también que para Latinoamérica, Sudamérica, por acá, ¿no? ¿A qué le atribuyen, Marisa, el éxito continuo que ha tenido en sus capacitaciones y demás el Instituto ACT en España? Aquí. Bueno, hemos sido los primeros, ¿no? Eso es lo primero. y posteriormente yo creo que tiene que ver con esto que acabo de decir, ¿no? Con el anclaje. Todas las intervenciones que hacemos están sustentadas, están argumentadas, están sostenidas en la evidencia empírica, en las bases filosóficas y en una experiencia y una trayectoria prolongada en hacer terapia. Y no solamente eso, sino también que el éxito hay veces que lo da, a veces no. El éxito tiene que ver con la práctica, con repetir lo que haces tantas veces, ¿no?, como sea necesario, y cada vez eres más fino en hacer lo que haces. Y yo creo que en estos 10 años de Instituto ACT, las personas que estamos ahora y que conformamos el equipo llevamos mucho tiempo repitiendo y probando distintas formas de entrenar, distintas formas de enseñar a los terapeutas, distintas formas de ayudarles a ver lo que necesita ver un terapeuta
terapeuta cuando se forma en estas terapias y a base de repetición y de reflexionar y de investigar y de leer y de atender pacientes, pues bueno, hemos conseguido mantenernos, ¿no?, ahí en primera línea, formando y bueno, y siendo exitosos en esto que hacemos. Pero fundamentalmente manteniendo el rigor en cuanto a las bases del modelo terapéutico. Excelente. Bien, sé que tienes un posgrado en psico-oncología. Sí. Creo que en México todavía no hay esta especialidad. Que urge en todo el mundo, yo creo. Y bueno, en otras entrevistas ya hemos hablado sobre ACT con Jorge Barraca, incluso con Stephen Case, pero aprovechando tu área de especialidad me gustaría saber, y tu experiencia, ¿no? ¿De qué manera ha impactado la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, a estas especialidades como psico-oncología? Bueno, en principio no es una especialidad oficialmente reconocida la psico-oncología aquí en España, pero bueno, sí que hay un posgrado, el de la Universidad Complutense aquí de Madrid, que bueno, lleva muchos máster, es un máster muy reconocido. De hecho, se forman aquí yo doy clase en ese máster y se forman aquí, y cada año más, muchos profesionales que vienen de Latinoamérica, mucha gente que viene de México se forma en ese máster. Entonces, yo creo que en la faceta de la psico-oncología, lo que aporta porque digamos que en la psicología de la salud en general es habitual escuchar o que distintos modelos o distintos acercamientos a la psicología de la salud pues han propuesto esto de la aceptación de la enfermedad, la aceptación de un cáncer, pues tienes que aceptar las limitaciones o las pérdidas que vas teniendo, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de enfermedad, con la propia vejez, la aceptación de la muerte de un familiar. Bueno, yo creo que esto hay una sensibilidad hacia la aceptación, hacia elementos de tipo espiritual. Fundamentalmente en psico-oncología, cuando estamos trabajando en cuidados paliativos también. Entonces, bueno, esto es un lenguaje común, ¿no?, en este tipo de ámbitos de aplicación de la psicología. Sin embargo, yo creo que ACT es muy potente, ya que ofrece una definición de lo que es la aceptación coherente con una filosofía muy bien definida conceptualmente y desde el punto de vista experimental. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de aceptación, estamos hablando de una serie de procesos psicológicos muy bien definidos en ACT y que yo creo que otros acercamientos terapéuticos, por ejemplo existenciales, no han sido capaces de definir de forma tal que podamos además investigarlos, ¿no? Investigarlos desde un punto de vista ahí pragmático, desde un punto de vista, bueno, en el laboratorio. Entonces, yo creo que ese es la mayor aportación que tiene ACT en este ámbito. Sin embargo, yo creo que todavía en el ámbito de la psico-oncología y en otras esferas aquí, en los hospitales, en el ámbito de la psicología de la salud, queda mucho camino por recorrer, Bueno, yo creo que esto es muy humano, el apego a lo que uno conoce, es difícil, ¿no?, cambiar. Hay mucha gente implicada trabajando y haciendo trabajos y aplicaciones muy, muy positivas y muy constructivas desde hace muchos años, y es difícil que se paren a plantearse por qué les está funcionando, qué funciona, qué no funciona, qué está pasando realmente allí, si hay algún otro modelo que pudiera ir más directamente al grano. Bueno, yo creo que hay trabajo por hacer todavía en estos ámbitos. Sí, algo de los que pudiera decir como que nos llama mucho la atención de otros países es que las aproximaciones terapéuticas, sea cual sea,
se ven muy involucradas en áreas de la salud, pues. Entonces de alguna u otra manera los resultados son muy notorios, ¿no? A diferencia en otros países donde la práctica clínica es en privado y ni saber si está funcionando, si no está funcionando. Entonces de repente estos programas de psico-oncología donde hay hasta asuntos de política, de dónde viene el presupuesto, además entonces te exige, pues de alguna u otra forma ser más riguroso, pues. Eso es algo que también me llama mucho la atención, ¿no? Que en México ahí vamos todavía, pero nos falta un camino aún, ¿no? Y bueno, hablando de áreas de la salud y demás, sabemos que por ahí en el Congreso Mundial de la ACBS, que fue en Sevilla, ahí te quedó muy cerquita, han presentado unos primeros resultados de una intervención breve basada en ACT, ¿no? Con pacientes creo que recién diagnosticados con VIH. Me imagino que es una hora, ¿no? de conferencia, pero en resumidas cuentas, ¿pudieras platicarnos un poquito sobre estos resultados? ¿Qué conclusiones tuvieron y cómo llevaron a cabo este proyecto de una terapia breve basada en ACT en personas diagnosticadas con VIH? Pues bueno, este es un proyecto que lidera pues mi compañero de Instituto ACT, Francisco Montesinos. Lo hacemos en coordinación con la Universidad Europea de Madrid, con el Hospital La Paz y con el Hospital 12 de Octubre. Básicamente el objetivo era mirar hasta qué punto una intervención en ACT en los primeros momentos, cuando los pacientes son diagnosticados de VIH, una intervención ahí breve, una intervención ahí bien impactante, bueno, puede afectar en la calidad de vida y queremos mirar también a largo plazo hasta qué punto puede prevenir complicaciones a largo plazo en el proceso de la enfermedad. Se sabe, se conoce que tener un diagnóstico de una enfermedad grave, todavía asociado, ¿no? con la muerte, con la enfermedad grave, pero fundamentalmente también con el estigma social, como puede ser el VIH. Todavía en nuestra sociedad, yo entiendo que en vuestro caso todavía más, ¿no? Pero se relaciona pues con la promiscuidad, con la drogadicción, con el ser homosexual, es decir, que tiene unas connotaciones que pueden ser muy negativas y muy estigmatizantes para los pacientes. Que bueno, que el ser diagnosticado con una enfermedad como de este tipo, pues genera angustia, ansiedad, y los pacientes, se ha descrito, este circuito de levitación experiencial en donde los pacientes empiezan a intentar no contactar con eso. Entonces hay dificultades, se han encontrado dificultades, por ejemplo, en la adherencia a los tratamientos, ¿no? El mero hecho de tomarte una pastilla o tomarte 50 pastillas, dependiendo de qué tratamiento, te recuerda que eres un infectado. Entonces hay dificultades en adherencia, el temor a ser descubierto, por ejemplo, en el trabajo hace que no digas que estás infectado, y eso puede generar problemas, ¿no? En un accidente o en algún ese tipo de cuestiones. El no decir a tu pareja por la desconfianza, bueno, es decir, hay múltiples topografías relacionadas con la evitación experiencial y con el empeoramiento de los problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido pensamos que plantearle, al naturalizar los sentimientos que surgen o el miedo que tú puedes tener cuando eres diagnosticado de una enfermedad como el VIH, el miedo al SIDA concretamente, el miedo al estigma social, normalizar eso y enseñarle al individuo a ser capaz de llevarlo con autocompasión, con llevarlo y continuar haciendo la vida según los objetivos que cada uno tenga, pues podría ser útil y podría ayudar a que los pacientes no se enredaran, ¿no? Y pudieran, alargar o generar problemas psicológicos, ¿vale? Generar problemas psicológicos, limitaciones vitales. Bueno, hemos desarrollado un protocolo muy breve de 3 sesiones. Esto está basado en 2 estudios que hemos hecho de ACT aplicada
brevemente para ver el impacto que tiene. Es un estudio que está en progreso todavía, no se ha cerrado este estudio clínico, pero bueno, estamos viendo que puede ser útil, que cambian los niveles de ansiedad, cambian los niveles de depresión y fundamentalmente aumenta la calidad de vida de los pacientes. Y la normalización, es como que rápidamente los pacientes normalizan su situación y aprenden a vivir con los miedos, los pensamientos, los temores, ¿no? Y se centran más en el tipo de cosas que quieren hacer pues en el trabajo con sus parejas, etcétera. Está siendo, yo con toda la parte experimental, yo no estoy viendo los resultados, yo estoy en la parte más clínica, okay. Y desde luego, bueno, para mí está siendo una experiencia muy enriquecedora porque, bueno, estamos encontrando a pacientes con unos niveles de angustia importantes y que podemos aportar en muy pocas sesiones, pues una visión completamente diferente de lo que es la enfermedad y empoderar de alguna forma al paciente en el sentido de que tú eres responsable de un montón de cosas y puedes controlar cómo quieres que siga, ¿no? Esto que te ha pasado. Entonces, devolverle la responsabilidad al paciente, devolverle la capacidad de elegir, a mí me parece en este ámbito muy, muy importante y creo que podemos hacer mucho con esta población y con poblaciones similares en donde de repente, la vida te mete, ¿no? Te mete ahí te desamarrea de alguna forma, ¿no? Y te hace contactar con que no somos eternos, no somos omnipotentes y no. De vez en cuando la vida nos golpea y de ahí podemos sacar cosas muy valiosas de las personas. Claro. ¿No? Y entonces, para mí es muy, muy positivo estar trabajando con este tipo de pacientes. Excelente. ¿Y qué te imaginas en un futuro tal vez no muy lejano? La implementación de estos conceptos que parecen, pues, muy sencillos, ¿no? En cierto sentido lo son, como lo que es la aceptación, la difusión y todo lo que implica, ¿no? En ambientes hospitalarios, clínicos de áreas de la salud, pues. ¿Qué impacto crees que tenga tal vez en un mediano o largo plazo este tipo de modelo de las terapias de tercera ola? Bueno, yo creo que ya están teniendo aquí un impacto muy importante. Se está desarrollando mucho la vertiente ahí de mindfulness para, de hecho, inicia en sus inicios con Kabat-Zinn estos programas, ¿no? De mindfulness han sido aplicados en el contexto hospitalario para el control del dolor, para el manejo de diversas condiciones médicas, con lo cual esto ya está impactando, esto está floreciendo en el ámbito de la salud. Yo creo que va a más. Y a mí lo único que me preocupa, y me preocupa por ejemplo en mindfulness especialmente, que son terapias muy atractivas, muy fáciles, algunas cosas son aparentemente muy fáciles de aplicar. ¿Quién no hace hoy un grupo de mindfulness y se aprende las instrucciones que te tienes que aprender, ¿no? Bueno, para facilitar que el paciente esté presente con sus sensaciones, con sus sentimientos. Eso es muy fácil de hacer. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que esta gran difusión y el gran impacto que están teniendo terminen tergiversando el modelo en términos de aplicarlos siguiendo la lógica cultural del control, del control de los eventos privados. Yo he tenido a muchos pacientes que vienen y me dicen, pues yo llevo un montón de años meditando y tal, para ver si consigo tener la mente en blanco, a ver si consigo relajarme. O, pues yo esto sí ya lo he aplicado, pues entonces cuando yo acepte esto, pues entonces ya no sufriré. Y entonces es muy fácil que tanto los profesionales
que eso es lo que más me preocupa, cómo los usuarios, podemos llamar, o la gente que practica mindfulness, o los propios pacientes, o los propios usuarios de este tipo de intervenciones, pues terminen aplicando, ¿no? Terminen hablando de esto, pero con una retórica que no está sostenida por los principios fundamentales que llevamos años estudiando y que hoy entendemos que están a la base de los problemas. Porque entonces va a seguir habiendo problemas, la gente va a seguir pegada a su angustia, pegada a sus pensamientos, con dificultades, con su vida limitada, sintiendo y pensando que está haciendo algo diferente y que además está haciendo algo diferente que parece que funciona mucho, con lo cual la sensación de fracaso y de esto que a mí me pasa es muy grave aumenta. Y a mí eso me preocupa. Entonces, a mí me parece muy positivo que estemos ampliando, que estemos difundiendo y tal, pero sin duda el objetivo de Instituto ACT es preservar las bases y cuidar que esta difusión se haga de una forma rigurosa. ¿Vale? Sí, excelente. De hecho, ya empezamos a notar esta nueva moda del mindfulness que se ve como una panacea, que para todo se aplica. Para todo. Sí. Y pues concuerdo contigo en esa parte, ¿no? Y también pues me consta que tiene muchos beneficios en cualquier ambiente, cualquier área vital, ¿no? Pero bueno, pasando un poquito más a algunas preguntas, algunas opiniones que me gustaría que me brindaras, si no es mucha molestia. Sí. Y tienen que ver un poquito con México y el panorama que tenemos aquí, que aunque no es desalentador, pues este asunto de las terapias de tercera generación, la realidad es que hoy por hoy pues, los tratamientos con respaldo empírico pues no son muy populares entre los psicoterapeutas. Aquí en México tampoco son muy populares en los programas universitarios, ¿no? Eso ocurre, creo yo, de manera general y en los mochis, Latinoamérica. En Latinoamérica y en los mochis aquí en particular también, pues no es la excepción, ¿no? Ahora, me gustaría nada más saber qué consejo o comentario le darías tú a las universidades de Sinaloa y México, o bien a los profesionales y estudiantes de psicología que se están formando. A mí me parece que cuando... A ver, que uno tiene que elegir la perspectiva terapéutica que sea, la que sea, la que haya podido estudiar, la que haya podido encontrar, la que le hayan enseñado. Bueno, hay múltiples caminos por los cuales uno termine en un sitio o termine en otro. Pero yo recomendaría a cualquier persona que esté estudiando psicología que no deje de hacerse preguntas, que no se crea nada de lo que escucha por ahí, ¿no? Sea contextual, sea funcional, no. Que yo creo que tenemos que mantener esa apertura de la que yo hablaba inicialmente en esta entrevista, ¿no? Esta apertura, el querer explorar, el querer conocer, el querer entender, el preguntarse por qué funcionan las cosas, por qué no funcionan, ser capaces de leer distinto tipo de bibliografías, ser capaces de ver, bueno, de dónde viene cuando nosotros leemos una cosa u otra, quién ha, por ejemplo, pagado tal estudio, ¿no? Cuando tú lees una conclusión, bueno, esa conclusión de dónde viene. Yo creo que eso lo aporta sin duda la perspectiva contextual, ¿no? De ser capaces de rastrear ahí en el entorno y decir, bueno, ¿esto de dónde viene y para qué? ¿No? ¿Para qué me están contando esto? Y yo creo que uno tiene que ser capaz de argumentar lo que hace. A mí no me vale que tú me digas, yo hago ACT porque me siento cómoda con ACT. A mí eso no me vale, sí. ¿No? O yo aplico esto porque me gusta. Exacto. Eso no vale. Tú tienes que conocer cuál es la concepción de ser humano de la que partes, tienes que estudiar eso, tienes que entender eso y ajustarte a ese conocimiento.
Y tener además la sensibilidad y la apertura de ver en cada cosa que haces el efecto que eso tiene en el otro. Y si tú estás marcando o no estás marcando una diferencia. Y si no la estás marcando, y si no lo ves, y si no notas que estés influyendo, pues yo me preguntaría, ¿qué otras cosas hay por ahí? Ajá. En donde tú te notes, yo creo que uno tiene que notar control en lo que hace. Quiero decir, saber para qué hace lo que hace. Y además saber ver y tener una visión mucho más científica, haciéndose preguntas, de estas preguntas que todos aprendemos en la universidad, que tienen que ver con el método científico. Hacerse preguntas sobre qué ha funcionado, qué no ha funcionado, pedirle feedback a los pacientes, pedir feedback a los profesores, indagar, es decir, no parar de preguntarse. Y el método científico es el método que tenemos ahora, pues para constatar que bueno, que las cosas que hacemos tienen su efecto, y más ahora y con esta perspectiva estamos aprendiendo a hacer constataciones como mucho más precisas, no solamente de estudios de antes y después del tratamiento que pasa, sino qué pasa mientras y qué cosas estoy tocando, porque eso nos va a ayudar, ese conocimiento nos va a ayudar a ir más al grano, a saber lo que tenemos que tocar, a estar más centrados y no gastar tiempo. Los terapeutas tenemos en nuestras manos algo muy valioso, que es la vida de la gente. Y tenemos que hacerlo lo mejor posible y aprender a sacar brillo a las personas, pues en el menor tiempo posible y con el menor coste de sufrimiento posible. Y para eso es importante basarse en principios que expliquen, más allá que describan, en principios que expliquen el por qué los seres humanos pues nos enredamos, nos atascamos, bueno, tenemos ansiedad, etcétera. Vale. Por otra parte, otra cosa que me parece a mí importante de aplicar los métodos basados en la evidencia, yo no sé cómo está allí en México, pero aquí hay muchos problemas relativos al intrusismo profesional. Yo creo que es, ¿no? Esto de, bueno, hay mucha gente que hace psicoterapia. Yo no sé allí cómo es, pero aquí hay mucha gente, más allá de los psicólogos clínicos, que hacen psicoterapias, que hacen intervenciones, que ayudan a la gente a... A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que probablemente el intrusionismo exista, porque los psicólogos no lo estamos haciendo del todo bien. Sí. Entonces, yo en lugar de salir ahí a defender la profesión, yo estaría más por la labor de aprender a ajustar nuestros procedimientos a lo que la ciencia dice, a los principios que vamos encontrando y ser cada vez, ¿no? Bueno, más o utilizar aquellos métodos, ¿no? que tengan probada eficacia. Entonces eso nos va a proteger contra el intrusionismo, nos va a diferenciar o nos va a diferenciar como, bueno, nosotros es esto lo que sabemos hacer. Otros profesionales pues hacen otro tipo de cosas, seguramente importantes, positivas y constructivas. Pero los psicólogos estamos formándonos. Excelente. Sí, el panorama en México, repito, no es malo. Sí. ¿No es malo? Yo algo conozco y no creo que sea malo. No, habemos pues, muchos terapeutas también, pero en efecto hay muchos coachings, bueno, hay muchísimas cosas aquí. Y en efecto, sí, de repente notas pacientes que no fuiste su primera opción, que ya pasaron por otros terapeutas, y sí te asombras de repente un poquito con las propuestas, ¿no? De repente que hay, ¿no? De repente hay terapeutas que hacen, no sé, con computadoras, no sé, miden cosas cuánticas y de repente caray, pues no le haya uno ni pies ni cabeza, pero ahí va. Ahora,
En tu opinión, ¿qué es lo que se necesitaría para llegar a una práctica basada en la evidencia? ¿Será un asunto meramente cultural? Pues tiene que existir un cambio cultural lento, innecesario. ¿Es una falta de implementaciones o políticas públicas por parte? ¿Cuál será tal vez lo que ayude y motive pues a esta actualización de estar a la par? Qué bonito sería estar a la par todos, pues todo el mundo, ¿no? ¿Cuál crees que sería uno de los caminos que pudiera ayudar a la práctica basada en evidencia en psicología? Bueno, yo creo que yo no soy una estudiosa ahí, ¿no? No sé cómo se hace esto, la verdad. Pero, hombre, yo creo que influye sin duda cómo se montan los sistemas médicos, cómo se monta, por ejemplo, la atención primaria. Aquí hay un debate, por ejemplo, si hasta qué punto es necesario incluir en la atención primaria a psicólogos, en lugar de que haya un modelo más médico, ¿no? Y rápidamente se emplee la farmacoterapia cuando un individuo llega ansioso, un abuelillo llega desesperado, llega simplemente con la necesidad de ser escuchado por un médico, ¿no? O sea, tiene que ver sin duda con política sanitaria, tiene que ver con cómo se organizan los programas de las universidades, con decisiones políticas. Pero bueno, yo insisto, porque claro, cuando nosotros hablamos, aquí es muy frecuente, ¿no? La queja de los psicólogos, de los estudiantes y tal, es que el sistema. Yo entreno a muchos terapeutas que trabajan en el ámbito público, ¿no? En los hospitales. Entonces, yo estoy aburrida de escuchar, es que en la pública, es que en el sistema que tenemos no se puede, ¿no? Pues tengo que ver a 52 pacientes por minuto. Bueno, no estoy todo el rato con esa queja. Yo, la única respuesta que puedo dar y en relación con la pregunta que tú tienes es hazlo bien, para que te elijan a ti, ¿no? Hazlo bien, hazlo con precisión, hazlo con profundidad, genera cambios. Si un paciente se va, persigue al paciente y pregúntale por qué se ha ido, qué es lo que no le has dado, qué necesita que tú no le has podido dar, qué parte no has entendido o no has podido captar de sus necesidades. Ábrete al feedback, date permiso de que te digan, no lo estás haciendo bien, necesito otra cosa. Deja que te pidan y ponte a la altura de tu paciente y escúchalo. Y hazlo lo mejor posible, porque solamente en el momento en el que seamos capaces de mostrar que lo que funciona es lo que funciona todos los días en mi comunidad, en mi vida cotidiana, en los pequeños programas que yo pueda hacer con mis pacientes, con mis alumnos, en el barrio, en el colegio donde va mi hijo. Si yo soy capaz de ver que lo que funciona es de verdad lo que dice la ciencia y no lo que opinan algunos por ahí, o lo que se lleva en los medios de comunicación, ¿no? Eso va a crecer. Eso va a crecer. Entonces, ojo, porque a veces que nos quedamos, es que si en la universidad, es que si el gobierno, es que si las políticas, no, esto, y es como vamos a ver, si tú no puedes cambiar eso, piensa en lo que tú puedes controlar. Eso es lo que te pregunta constantemente, ¿no? ¿Qué puedes cambiar y qué no? Vamos a diferenciarlo. Entonces, plantéate en lo que tú puedes cambiar. Hazlo bien, y si tú lo haces bien, ese acercamiento basado en la evidencia se va a expandir, se va a extender, y la gente va a venir a ti y no va a ir al de al lado que está proponiendo pues encender 4 velas, ¿no? Y hacer algo así para que tú te sientas mejor. Entonces, bueno, yo creo que es una labor de todos, cada día. Y tenemos que ser capaces de expandir, de difundir, así como lo estáis haciendo vosotros ahora, con estas entrevistas, con el acercamiento que estáis planteando desde vuestro centro. Esto es una acción que va en dirección a
tarea en su ámbito. Venga, ¿yo qué puedo hacer? Y seguramente tenéis ahí un montón de ideas. Vale. Una preguntita más, hablando de hacerlo bien y todo, Sí. hablando de capacitarse, de actualizarse y demás, en que hay una distancia considerable entre México y España. En México pues aún no hay muchos centros que faciliten, ¿no?, esta actualización. Creo que hay uno, hay uno aquí en México donde está involucrado Michelle Reyes, que creo que por ahí te viene una foto donde estabas dando un curso, algo por el estilo, ¿no? Sí. ¿Me pudieras platicar un poquito en qué consisten las capacitaciones, los posgrados, los másteres que tienes ahí en el Instituto ACT España? Si nos podemos contactar, ¿qué puede esperar una persona que quiere incursionar en estos temas? Pues yo siento que cada vez España y México están menos lejos, porque sí que en el último tiempo en Instituto ACT hemos implementado un programa internacional de formación en terapias contextuales. En septiembre va a comenzar la 8ª edición ya, y es muy frecuente la afluencia de profesionales de México. Es el programa yo creo más completo que tenemos online. Es un programa que dura 7 meses, en donde gracias a una plataforma online que hemos diseñado, pues los profesionales van accediendo a clases online, a actividades, a lecturas, a vídeos de interacciones clínicas, y cada tanto pues se van haciendo tutorías con profesionales, con personas que estamos aquí en el instituto, con los profesionales del instituto. Ese es un programa al que puede acceder cualquier persona que esté interesada, y luego ese programa, la ventaja que tiene es que una vez terminado se puede participar de un entrenamiento intensivo presencial en Madrid, y que eso se ajusta en función de las posibilidades de los profesionales. Entonces, hemos recibido visitas muy gratas. Michelle ha sido uno de ellos, uno de la primera promoción de profesionales que vinieron de Latinoamérica. Aquí en el instituto estaba Michelle, y de ahí hemos mantenido nuestro intercambio, colaboramos en cosas, con su centro, con Instituto ACT, y seguimos haciéndolo. Entonces, cada tanto tenemos ahí una semana intensiva de profesionales que vienen a entrenarse en vivo. Las habilidades terapéuticas relacionadas con las terapias contextuales son, habilidades, podemos decir, especiales, porque básicamente es una terapia que no hay un manual para seguir. Uno tiene que ajustarse de una forma muy flexible a los análisis que va haciendo en la interacción con los pacientes. Son terapias en donde el terapeuta está expuesto, si hablamos de cómo se plantea la relación terapéutica desde el punto de vista de ACT, desde FAP, ¿no? Uno está jugando con uno mismo, ¿no?, con sus propias barreras, con sus propias dificultades. Entonces, además, culturalmente estamos todos formateados de alguna forma para seguir las reglas del control cognitivo, del control emocional, con lo cual es fácil caer en las mismas trampas del lenguaje que caen los pacientes, con lo cual el entrenamiento en habilidades no se puede hacer online estrictamente. Es importante, ¿no?, tener ahí un cara a cara. Y luego sí que hacemos seguimientos online. Entonces, yo creo que las distancias se están acortando. El Instituto ACT está abierto ya desde hace un montón de tiempo esa posibilidad. Mi experiencia está siendo cada vez más positiva, porque sí que es cierto que hemos hecho en este último año un trabajo muy importante de edición de contenidos que se vayan ajustando para facilitar la comprensión de los contenidos y luego se ajusten a las clases presenciales. Hemos editado una serie de vídeos que ayudan a los terapeutas a ver cómo son las interacciones, a analizar esas interacciones, y entonces, la técnica nos está ayudando a estar cada vez más cerca, y a que esa formación y esas experiencias que conviene que un terapeuta que se está formando tenga, sean viables y se faciliten.
Entonces, Instituto ACT está abierto, tenéis posibilidades de acceder a nuestra formación. La otra el programa ahí más ambicioso que tenemos es el máster en terapias contextuales. El máster dura 15 meses, pero no es solamente online, sino que es una formación mixta en donde los profesionales vienen una vez al mes, están trabajando de forma intensiva todo el mes en casa a través de la plataforma web, pero una vez al mes vienen a clase. Y luego está la condición de que tienen que ver pacientes, ¿no? Y entonces hay supervisión de pacientes y el seguimiento individualizado. Entonces, bueno, esas son las opciones, pero bueno, yo no creo que estemos tan lejos. Y bueno, sin duda yo entiendo que, bueno, que este es un primer paso para que todavía estemos más cerca entre vuestro centro e instituto, que estamos ahí abiertos al intercambio y a todo lo que pueda suponer colaborar. Perfecto. Wow, muchísimas gracias, muy interesante. Y antes de despedirnos, Marisa, ¿te gustaría hacer un último comentario, un último consejo? Bueno, yo no, simplemente, al hilo de recordar aquí con todos los profesionales de Latinoamérica que he tenido ocasión de trabajar, simplemente decir, yo he aprendido mucho con los profesionales latinoamericanos, tengo una especial sensibilidad, yo soy latinoamericana, soy argentina, y eso se nota, sí, eso se nota. Pero bueno, para mí siempre ha sido una experiencia muy positiva tener la ocasión de compartir con profesionales latinoamericanos, bueno, lo que yo sé o lo que puedo ofrecer, porque yo creo que tenéis una sensibilidad especial, y tenéis una serie de habilidades personales que hacen que los entrenamientos sean más fáciles. Y esto le da muchas vueltas. Yo no tengo muy claro qué sé que tiene que ver son cuestiones culturales, ¿no? De aprendizaje y tal. Pero nada, yo simplemente es decir que para mí siempre es un placer estar cerca de gente de Latinoamérica. Yo contacto rápidamente con mis raíces, con mis amores de toda la vida y nada, bueno, en nombre del resto de profesionales que formamos Instituto A, que yo quiero agradecer esta ocasión que nos estáis dando, y bueno, y que las puertas siguen abiertas para lo que necesitéis, para lo que podamos aportar, y sin duda contaremos con vosotros porque estoy segura que tenéis un montón de cosas también que aportarnos a nosotros. Así que yo por mí nada más, Osvaldo. Muchísimas gracias, doctora Marisa Páez, y de parte también de todo el equipo de CIDEPS, del Centro Integral de Psicología. Queremos darle las gracias por concedernos esta entrevista. Muy bien, Osvaldo, pues gracias a vosotros, y hasta pronto. Hasta pronto. Bye.